Bienvenidos a la clase de equilibrio químico. En la clase de hoy veremos qué es el equilibrio químico, veremos la diferencia entre equilibrios homogéneos y heterogéneos y veremos el significado de la constante de equilibrio. Un aspecto muy interesante de las reacciones químicas es poder determinar en qué grado puede producirse una reacción en ciertas condiciones de trabajo. Esto quiere decir cuántos reactivos quedarán restando en la reacción y cuánto producto se producirá en determinadas condiciones de trabajo. Para comenzar, tenemos que hacer una diferenciación entre las reacciones químicas según el grado de progreso. Se pueden clasificar en irreversibles, estas son aquellas que van a transcurrir hasta que todos los reactivos se consumen totalmente. Generalmente se representan con una flecha. Esa flecha tiene una única punta que va a apuntar hacia los productos. En estos casos, la reacción transcurrirá hasta que alguno de los reactivos, o todos ellos, se consuman totalmente. En nuestro ejemplo tenemos el hidróxido de calcio, que reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para producir cloruro de calcio y agua. Esta reacción va a ocurrir en una única dirección hasta que alguno de los dos o ambos reactivos sean consumidos totalmente. Por otro lado tenemos reacciones reversibles. Estas reacciones se van a producir en ambos sentidos. Los productos obtenidos pueden volver a reaccionar entre sí para formar nuevamente las sustancias iniciales. En ese caso vamos a estar presente en una situación de equilibrio. Vamos a representar en la reacción una flecha de doble punta o dos flechas, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, indicando que los reactivos se convierten en productos y los productos se convierten en reactivos. Un ejemplo de una reacción reversible es el hidrógeno cuando reacciona con yodo para producir ioduro de hidrógeno. En este caso, cuando comienza la reacción, no tenemos producto y comienza a aparecer una vez que los reactivos empiezan a reaccionar entre ellos. A medida que disminuyen las cantidades de reactivos, aumentan las cantidades de producto, hasta llegar a un punto donde no cambian las concentraciones ni de producto ni de los reactivos. Aquí se ha llegado al equilibrio químico. Ese equilibrio es un equilibrio dinámico, ya que las reacciones directa e inversa, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda, continúan produciéndose aún después de haber alcanzado el equilibrio. Las concentraciones de reactivos y productos se van a mantener constantes y las velocidades de la reacción directa e inversa van a ser iguales. En el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa de la reacción, la cual nos indica que los productos están reaccionando entre sí para formar nuevamente los reactivos. La constante de equilibrio para una reacción genérica donde A reacciona con B para producir C y D, la constante Kc tomará el valor de la concentración de C elevado al coeficiente estequiométrico de C por la concentración de D elevado al coeficiente estequiométrico de D dividido la concentración de los reactivos A elevado al coeficiente estequiométrico de A y la concentración de B elevado al coeficiente estequiométrico B. Preste atención que a diferencia de la velocidad de reacción, donde las potencias a las cuales elevábamos las concentraciones no eran los coeficientes estequiométricos, en este caso sí coinciden y son específicamente los coeficientes estequiométricos. La constante de equilibrio, para poder calcularla, todas las concentraciones de reactivos y productos deberán estar expresados en mol por litro a la menos 1 o lo que es lo mismo en concentraciones molares. En este caso, para la reacción vista previamente, el producto es ioduro de hidrógeno. Como se producen 2 moles, lo elevaremos al cuadrado y lo dividiremos por las concentraciones de los reactivos. A 425 grados,
la constante de equilibrio de esta reacción toma el valor de 55,64. Tenemos que aclarar a qué temperatura fue tomada la constante de equilibrio, ya que la misma va a variar en función de la temperatura. El valor de Kc, es decir, la constante de equilibrio, va a depender de cómo se ajuste la reacción. Es por ello que los coeficientes estequiométricos influirán en gran medida en su valor. La constante de una reacción nos va a indicar en qué grado los reactivos se transforman en productos una vez que se ha alcanzado el equilibrio. Si la constante es muy grande, quiere decir que la reacción directa progresa prácticamente hasta que alguno de los reactivos se agota. Como podemos ver en este ejemplo, la concentración de productos aumenta mucho y la de reactivos es muy baja, prácticamente cero. En el caso de la constante aproximadamente igual a 1, en el equilibrio las concentraciones de reactivos y de productos son similares. Y si la constante de equilibrio es muy pequeña, esto es, entre 0 y 1, la reacción está muy desplazada hacia los reactivos. Eso quiere decir que prácticamente no se forman productos y en el equilibrio predominan los reactivos. Los valores de las constantes pueden variar entre límites muy grandes. Como vemos acá, la reacción entre el hidrógeno y el cloro para formar cloruro de hidrógeno a 298 Kelvin toma un valor de 2,5 por 10 a la 33. La reacción está muy desplazada hacia la derecha, es decir que en el equilibrio va a haber muy grandes concentraciones de ácido clorhídrico comparados con el hidrógeno y el cloro. En el caso de la reacción entre el hidrógeno y el yodo, como vimos anteriormente, la constante a 698 Kelvin es igual a 55. Se trata de un verdadero equilibrio donde las concentraciones de productos y de reactivos son similares. Finalmente, cuando el nitrógeno reacciona con el oxígeno para formar óxido nítrico, a 298 Kelvin la constante es 5,3 por 10 a la menos 31. En este caso, la reacción está muy desplazada hacia la izquierda. Eso quiere decir que prácticamente no se produce el producto. La mayoría de los componentes de esta reacción en el equilibrio son los reactivos originales. Analicemos en el siguiente ejemplo cuál de las reacciones está más desplazada hacia la derecha. En la primera reacción, la constante es 9,1 por 10 a la 80, en la segunda reacción 7 por 10 a la menos 20 y en la tercera 2 por 10 a la 142. Claramente, la tercera reacción es la que más desplazada hacia la derecha está. Si bien la primera reacción está muy desplazada hacia la derecha, en la pregunta nos indican que tenemos que elegir cuál es la que está más desplazada hacia la derecha. La constante de equilibrio en reacciones homogéneas, esto es, donde los reactivos y los productos van a estar ya sea en estado gaseoso o en solución acuosa, vamos a tener que tener en cuenta todos los reactivos y los productos para calcular la constante de equilibrio. En el caso de las reacciones heterogéneas, donde podemos tener un líquido o un sólido puro en contacto con una fase acuosa o una fase en solución, la expresión de la constante Kc para ese equilibrio no tendrá en cuenta las concentraciones de sólidos ni de los líquidos puros. Para el siguiente ejemplo, donde nosotros tenemos el ácido carbónico que reacciona con agua líquida para formar carbonato ácido y el catión hidronio, tenemos que señalar cuál de las siguientes expresiones de la constante de equilibrio es correcta. Recordemos lo visto anteriormente, donde, en primer lugar, los productos van a estar divididos por las concentraciones de los reactivos. En segundo lugar, el reactivo líquido, que en este caso es el agua, no debería formar parte de la ecuación de equilibrio. Por lo tanto, la primera reacción la podemos descartar por la presencia del agua. La segunda de las reacciones de las ecuaciones es en este caso correcta
y la tercera nuevamente tenemos el agua presente. Por lo tanto, nuestra expresión de la constante de equilibrio correcta es la B.